gracias te damos, Señor, esta mañana gloriosa de alabanza, donde esta casa ha reconocido el lugar que tienes, el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra, debajo de ella y en todo lugar espiritual y material. Jesús, tú eres el Rey soberano por sobre todas las cosas. Ese es el lugar que te corresponde y nosotros lo reconocemos, nos postramos delante de ti, te adoramos. Señor, nuestro corazón te da el lugar que te corresponde, Señor, porque tú eres el centro de todo en todos nosotros. Padre, gracias por tu palabra que nos heredaste, que nos diste y que ahora podemos leer, interpretar y alimentarnos de ella. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a exponer esta palabra que tú me has dado para esta ocasión. Amén. Amén. Muy bien. He titulado así, La otra justicia, esta enseñanza, porque todos estamos tristemente acostumbrados a lidiar, a padecer o a ejercer la justicia humana. Y vamos a definir primero, antes de entrar en materia, vamos a hacer dos definiciones. Una que es la palabra justicia, que es la acción por la que se reconoce o se declara lo que pertenece a alguna persona. Justicia es la acción que reconoce o declara, determina lo que a cada uno le corresponde. Viene relacionada con la palabra justo, que actúa, que según el diccionario Larousse dice que actúa con absoluta imparcialidad según la moral o la ley, es decir, es un juez justo, ¿sí? Y todos nosotros, la mayoría de nosotros nos movemos en un mundo que proclama la justicia, pero que realmente no la vive, ¿es cierto? La justicia, en el sentido de sus definiciones, pareciera que es una utopía, una ilusión, ¿no? Todo el mundo habla de justicia, todo el mundo sale a las calles, los que salen a las calles a protestar por justicia. Y nosotros mismos en lo cotidiano nos movemos en un sentido de ser justos con nuestra esposa, de que ella sea justa conmigo, de ser justos con los hijos, ¿verdad? O sea, a un hijo, a otro hijo, pues más o menos, pues ellos son como los dedos de las manos, dicen, son distintos, pero a cada uno, pues si somos buenos padres, le corresponderá más o menos lo mismo, tratamos de estar en equidad con ellos, ¿no? Más o menos ese es el sentido que comprendemos de justicia entre nosotros. Cuando la justicia se ejerce y le da a cada uno lo que le corresponde, a veces suele ser muy dura. Existe una frase acuñada en el Antiguo Testamento, si me pones la primera diapositiva y la vas a dejar ahí un ratito, que tiene que ver con la ley de Moisés, que fue dada de parte de Dios ciertamente, y declara una frase muy aterradora quizás, que dice: muera irremisiblemente el que no respete el día de reposo, por ejemplo. La ley de Moisés estableció los parámetros de comportamiento social y moral entre el pueblo judío. Y entonces la ley era el parámetro
de lo correcto delante de Dios, delante de la sociedad. Dios lo estableció, y Moisés lo entregó. Y entonces entre las indicaciones, los mandamientos, estaba que decía: el que no respete el día de reposo, muera irremisiblemente. La frase que destaqué es: muera irremisiblemente. Es decir, hágase justicia con ese transgresor, ¿sí? Otra que también viene así más o menos en el mismo paquete es: muera irremisiblemente aquel hombre que maldiga al padre o a la madre. Eso está en Éxodo capítulo 21, por si a usted le interesara, capítulo 21, 17, pero Jesús retoma en Mateo 15:4 y en Marcos 7:10, retoma ese pasaje del libro de Éxodo y se los recuerda a sus discípulos y a los fariseos. Y les dice: está escrito, habéis oído, que muera irremisiblemente aquel que maldiga a su madre o a su padre. La ley judía declaraba estas cosas. Si a alguien se le sorprendía en alguno de estos actos, como en otros, esto solo puse 2 ejemplos, pero si a alguno se le sorprendía en aquellos tiempos violando la ley de Moisés, entonces tenía que morir irremisiblemente. Era la aplicación de la justicia de la ley. ¿Se va entendiendo esto, verdad? Es la aplicación de la justicia de la ley. Hay una ley que se establece y entonces la justicia opera en el sentido de quien ha transgredido lo que se establece en una sociedad en cuanto a leyes legales, sociales o morales. Ustedes recuerdan aquel pasaje donde le trajeron a Jesús a una mujer que habían sorprendido en adulterio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Un pasaje muy interesante. Jesús estaba sentado, dice que escribía con el dedo en la tierra, ¿verdad? No creo que estaba perdiendo el tiempo, yo creo que eran sus formas de meditación profunda de la vida. Le tenemos tanto miedo nosotros a los espacios, ¿no? A los espacios donde no hacemos nada. Créame, cuando el tiempo de ocio se ocupa de manera sana, es positivo. Meditar, pensar, reflexionar. El tiempo de ocio es importante en una vida humana, ¿sabía usted? Es importante, y le tenemos los occidentales le tenemos tanto miedo a los vacíos, porque vivimos en la neurosis del córrele, de se te hace tarde, de time is money, ¿no? Pero realmente las ideas más geniales han venido en tiempos de tranquilidad, de meditación. Jesús estaba ahí. Yo no digo que estaba ocioso, yo digo que estaba sentado y estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Seguramente estaba meditando y sabía lo que venía en ese momento. Y le trajeron entonces una mujer que fue sorprendida, decían los fariseos, en el acto mismo del adulterio. O sea, babosos, lo estaban espiando, porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ustedes y yo entendemos qué significa el acto mismo. Sí, ¿no? Sí entendemos. Pues los que lo vieron, pero trajeron al varón solamente. Perdón, a la mujer. Sí, las mujeres protestan, ¿no? ¿Cómo no? Trajeron a la mujer. Aquí la pregunta es: ¿y el cuate dónde está? ¿O qué, adulteró sola o cómo? ¿No? A ver, hermana, así se me porras para seguirle aquí. No, claro, fue la pretensión de un acto de justicia injusto. ¿Sí o no? O sea, la ley dice, y la ley lo estableció ahí, Jesús no la contradijo. Jesús dijo: sí, la ley lo dice, que al que se le sorprenda o a la que se le sorprenda en adulterio, muera, ¿qué? Irremisiblemente. ¿Sabes lo que significa irremisible? Sin remedio, pues. O sea, no hay apelación para la muerte de un transgresor de esta ley. Entonces esa mujer estaba lista para el paredón, pero dijeron: ¿saben qué?
Vamos a aprovechar este acto inmoral de esta mujer y llevémosla a ver qué dice el carpintero de Nazaret. Aquí con esto lo vamos a agarrar a esta y a él. Y el otro se escurrió, ni se acordaron de él porque era hombre. Tenemos un gran problema con eso, con la percepción de la masculinidad. Pero no es el tema, ese lo hablaremos después. Pero hicieron un acto de injusticia terrible cuando le traen solamente a la mujer y se la avientan así como si fuese un animal, ¿no? Se la avientan a los pies a Jesús, y Jesús, cuando leo ese pasaje una y otra vez, me transmite una paz el Señor, una tranquilidad. No lo agarraron en curva, porque a Dios nunca se le agarra en curva, ¿verdad que no? Dios, tranquilo, pasa nada, tranquilo, chavo, pasa nada. Y entonces viene esta mujer y le dicen, la agarramos en el acto mismo del adulterio. A ver, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Pues era para tentarle, ¿cierto? Como lo habían hecho en otras ocasiones. Era tentándole, dice el texto, ¿no? Bueno, pues el Señor no apeló a la ley, porque si apelaba a la ley del hombre, si apelaba a las leyes humanas, ¿qué creen? Pues no había manera de defenderla, porque ella tenía que morir, ¿cómo? Irremisiblemente, sin remedio, estaba para el paredón. Jesús sabía eso. Yo creo que antes, cuando oyó que venían por ahí, ha de haber meditado y dicho, ¿qué voy a hacer para salvarle la vida a esta mujer? Me gusta pensar a mí que eso estaba pensando. No digo que estaba pensando eso, pero me gusta pensarlo a mí. El Señor no estaba desprevenido, y entonces Él se levanta y les dice a ellos, apelando no a la ley de la justicia, ¿verdad?, sino apelando al corazón. Aquel de ustedes, hombres, machos, ¿se entiende el término macho? ¿Sí? ¿Conoce algún macho por ahí? ¿No? A ustedes machos, yo conozco a uno muy lejano, que vienen a traer a esta mujer aquí, que no tenga pecados en el corazón, arroje la primera piedra. Y esa apelación a la conciencia, al corazón, le salvó la vida a una mujer que incurrió en pecado. Es que la justicia del hombre es implacable. ¿Se había dado cuenta? El hombre es perfectamente injusto para sí mismo. Me refiero al hombre y a la mujer, ¿eh? El hombre y la mujer somos perfectamente injustos cuando se trata de uno mismo. Pero cuando se trata de los demás, queremos que la ley se aplique a pie juntillas. La hizo, que la pague, siempre y cuando no se trate de mí. ¿Sí o no? La justicia humana siempre reclama merecimiento. Quien trabaja, que coma, porque se lo merece. Si no trabaja, que no coma. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Quien la hace, la paga, o que la pague, siempre y cuando no sea yo, ¿verdad? Pero quien la haga, que la pague. La justicia humana es terriblemente estricta
implacable e inapelable. Lo justo es justo, siempre y cuando no hay una conveniencia de mi parte, pero lo justo es justo. La ley judía se fundamenta precisamente en lo que es justo desde esta perspectiva. La ley judía, la ley de Moisés, la ley de las tablas, la ley que dio Dios, se convirtió en un instrumento inquisidor en la época de Jesús y de ahí hasta Moisés, en un instrumento inquisidor. Para quienes no entiendan este término, es lo que hizo la Iglesia Católica, ¿sí? al rastrear, al buscar a todos aquellos que eran herejes o que manifestaban cierto tinte de herejía y los mataban. Era un instrumento de represión, En eso se convirtió la ley, que en su origen había tenido un sentido de ordenamiento desde el corazón de Dios, un sentido de respeto social desde el corazón de Dios. Cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, está pensando en ordenar la vida de un pueblo que no tenía ni pies ni cabeza, pues acababa de salir de la esclavitud, teníamos que poner orden, y entonces Dios les manda esos mandamientos de respeto social, 2 mandamientos solamente, bueno, uno en ese momento, ¿verdad? El que apelaba a adorar a un solo Dios, y también el que apelaba a amar al prójimo. Uno que era no social, era un asunto personal del individuo con Dios, pero el resto de los mandamientos estaban encaminados al respeto del otro, a la convivencia social, a fomentar la convivencia entre el pueblo. Fue una ley bien hecha y su espíritu era bien intencionado, pero el hombre, como siempre, lo bueno lo tuerce, lo pervierte, usa la palabra para justificarse. Así somos los seres humanos, la utiliza para justificarse, para aprobar sus propios errores, ¿no? Para encubrirse. Utilizó la ley de una manera perversa, pervertida, la pervirtió, y además le agregó infinidad de mandamientos que no estaban en la ley. Y esa es la razón por la que cuando Cristo viene, ¿verdad?, y ve la situación que ellos están haciendo con la ley preciosa de Dios, la ley buena de Dios, la ley santa de Dios, y ese es el gran reclamo que Jesús les dice: injustos, toman de pretexto la ley de Dios para sus vergüenzas, para sus iniquidades. Usted lea ahí en los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, ahí dan fe de cómo en los primeros capítulos 5, 6, 7, Jesús arremete poderosamente, arremete de una manera tremenda contra aquellos, los religiosos, que habían torcido el sentido real de la palabra y lo habían hecho un instrumento inquisidor, un instrumento de represión y un instrumento de control social y de poder. Habían hecho de lo justo algo terriblemente injusto. Por eso el Señor les dice las cosas terribles que les dijo: generación de víboras, hipócritas. Y usted lo va a leer ahí. Esa era la razón por la que el Señor arremetió contra tal injusticia. Una ley que reclamaba de los demás perfección, pero que no la ejercía. Y ese es el corazón del hombre, escúchame. Ese es el corazón del hombre generalmente. Reclamamos de los demás que se porten bien, que hagan lo correcto, que no anden haciendo tal y cual cosa, y reclamamos de los demás y los señalamos y nos admiramos y decimos, hablamos de ellos. Tú decías algo importantísimo, Silvia, no creo que haya alguien aquí que se atreva a hablar de los demás sabiendo que son hijos de Dios. En esta iglesia no pasa, pero en otras sí.
donde solamente ven el error y inquisidores, ¿verdad? La regaste, casi te fulmino. Es el mismo pecado, el mismo, que Cristo condenó. Entonces, la ley de Moisés, que fue dada para bien, a través de las generaciones los judíos la pervirtieron, la corrompieron y la hicieron un instrumento de mal y de condenación. Esa es la gran propuesta y reclamo del apóstol Pablo acerca de la ley. Pero eso que pasó con la ley refleja el corazón del ser humano caído, del fracaso humano. Todos hemos sido inquisidores, todos hemos sido legalistas, en una u otra forma. El que no lo haya sido, perdóneme que lo incluya, pero la gran mayoría de nosotros en alguna forma hemos señalado, hemos criticado, hemos participado de esto. Nos gusta, nos satisface recriminarle a otros sus culpas y sus pecados, señalárselos y decir, la ley de Dios dice, y así se debe de aplicar. Somos legalistas, nos gusta eso. Crea un efecto de placer en hacer eso. Se libera dopamina, Héctor. La dopamina es el neurotransmisor del placer en el cerebro. Se libera y se siente uno re bien incriminándole a los demás sus errores, sus pecados, y además diciéndole, te va a caer chupacabras por chafa que eres. En alguna manera todos alguna vez hemos sido así. Eso es la justicia de la ley. Eso es la justicia de la ley. No solamente los judíos de hace 20 siglos. El ser humano es así. Esa es su naturaleza. Es la manifestación de la naturaleza caída, de la naturaleza fracasada, no redimida, sin Dios. Esa es. Y si usted alguna vez lo ha ejercido, mi hermano, como yo alguna vez lo he hecho, tenemos material para meditar delante de Dios y en su presencia. Ese es el tinte y el matiz de la justicia humana, tanto en el judaísmo como en todas las culturas y los credos de la historia, es decir, la justicia del hombre. Y nosotros lo hacemos todos los días y nos movemos en ese presunto equilibrio, ¿verdad?, de una justicia justa, pero casi nadie la tiene. Si se da cuenta, casi nadie es. A veces uno le pide, por ejemplo, a los hijos que no fumen. Tú no fumes. Y yo bien que fumo. Tú no mientas. Soy un mentiroso de marca. ¿Verdad? Y así podemos seguir así, pero vamos entendiendo cómo nos movemos en esa justicia humana injusta. Así que la ley de Moisés tiene su esencia en esta filosofía, la ley del talión. ¿Qué decía la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, voto por voto, casilla por casilla. ¿No? El que a hierro mata, a hierro muere. Por lo cual la ley judía, no ofrecía una oportunidad al hombre a causa de su naturaleza caída. No ofrecía ninguna oportunidad. Aquel que, como esa mujer que decíamos, ¿verdad?, que incurre en la desobediencia de la ley, moría irremisiblemente, sin remedio, que muera. Según la ley judía, quien falla en su cumplimiento se convierte en deudor delante de Dios, o sea, en pecador. Así es.
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3:23, vamos para allá, hermanos, vamos para allá. Romanos 3:23. El apóstol Pablo está hablando de lo que estoy hablando yo ahí en este capítulo, ¿sí? Resalta esta verdad ahí en el capítulo 3, y como dice perdón, le di la cita mal, por favor vaya conmigo al 6:23 antes de entrar a este lo vamos a ver, pero primero 6:23, fíjese lo que dice el 6:23, dice, porque la paga del pecado, según la ley, resalta el apóstol Pablo hablando de la esencia de la ley judía, del espíritu de la ley judía. Es súper interesante estudiar estos capítulos. Resalta y dice, porque la paga del pecado es muerte. El que fracture, el que lesione la ley, el que no la cumpla, que muera irremisiblemente, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La aseveración que hace acerca del que falla es inapelable. Inapelable, no hay remedio, no hay manera, no hay. Así la hiciste, así la pagas. Y si me la pagas a mí, mejor. Hay un fenómeno psicológico de satisfacción en condenar a los demás. ¿Sabía eso usted? Los asesinos seriales, ¿sí? Tienen una gran experimentan una gran satisfacción de la índole de los placeres más grandes que puede experimentar el ser humano. Perdónenme lo que voy a decir, pero de la índole de un orgasmo, por ejemplo. Los niveles de dopamina que se liberan cuando alguien hace una cosa de esas son increíblemente altos y producen una satisfacción cerebral, ¿sí? Yo estoy enfrente de un profesor de neurofisiología, así que no puedo decir mentiras. Se eleva este neurotransmisor, ¿verdad? Y produce un placer infinito en el cerebro, de tal manera que ese gran placer se convierte en una adicción. Es el principio de las adicciones de todo tipo. Entonces un asesino serial mata a alguien y quiere volver a hacerlo porque quiere volver a sentir esa experiencia adictiva de hacerlo. Es horrible eso. Bueno, aquellos que quieren hacer justicia por su propio criterio, por su propia mano, y ver avergonzados, y ver pagando, y ver arrastrándose, y que alguien les atraviese en el corazón, ¿verdad? Es un deseo que genera placer carnal. Y esto no tiene que ver con Dios, absolutamente, no tiene que ver con la carne, completamente. Es una actitud carnal. Me la hizo, me la paga. Es una lucha del Espíritu de Dios que dice perdona, suelta, sánate. No. Un fenómeno así, de veras. La paga del pecado es la muerte. Y entonces los fariseos en ese tiempo se apoderaban de esa palabra, de la ley, para decir sí, y ellos no estaban para decir, a ver, quiero contemplar al pueblo para ver quién es el más generoso y estimularlo a que siga haciendo, quién es el más piadoso, y decirle, qué bueno, te animo, quién es el que mejor cumple la ley para decir, miren, este es un ejemplo a los demás. No tenían esa actitud. Decían, ¿quién es el que transgrede la ley para matarlo? Porque en el fondo del corazón tenían odio, tenían dolor, tenían rencor. Dicen que lo que te choca, te checa, lo que te choca, te checa, ¿no? Generalmente una persona que necesita y
tiene sed de venganza, sed de que otros paguen sus transgresiones. Lo único que manifiestan es su propia condición de autocastigo, su propio deseo, pero no lo van a hacer porque les duele. Es un fenómeno psicológico tremendo ¿Sí me estoy explicando? Entonces estos cuates pues decían que paguen, que se mueran, pero si fueran ellos harían lo que sea por torcer la ley para no pagar. ¿Cómo sucede? Entre nosotros. Por eso la ley se pervirtió. Por eso la ley que en esencia originalmente era justa terminó siendo una maldición. Por la manipulación que le hace el hombre a la ley. La utiliza para su bien. Por eso el apóstol, no es que el apóstol Pablo esté diciendo la ley de Dios es mala, está diciendo lo que hicieron de la ley de Dios es perverso. Y esa es la acusación que hace en Gálatas y en muchas otras cartas, donde dice no queremos más la ley, porque esta ley que fue dada para bien, ustedes la pervirtieron y todavía quieren volver a meterla entre nosotros que hemos sido liberados del pecado, que hemos sido liberados de la maldición de la ley. Quieren venir a volver a hacernos judíos y vivir bajo esa ley. De ninguna manera. ¿Quién los sedujo? ¿Qué demonio los sedujo? Les dice a los Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó para volver a una ley maldita? ¿Quién? Una ley que perdió la justicia, una ley que perdió la esencia del amor de Dios. Tremendo, ¿no? Capítulo 3, versículo 21. Ante este escenario de una falsa justicia, nuestra justicia, amados, nuestra justicia humana, la más refinada justicia del hombre, es hipocresía, es falso. No somos justos, no lo somos, por más que lo queremos proclamar. Y estoy hablando de nuestras personas, de mí mismo para empezar, para no ofender a nadie. No somos justos, porque reclamamos equidad, lo repito, reclamamos equidad cuando se trata del vecino, pero cuando se trata de mí, no podrán hacer una excepción de este renglón de la ley para que mi hijo delincuente no vaya a la cárcel. No podrán tener misericordia, pero si es el hijo del vecino, que lo quemen, se muera, holgazán, malhechor. Somos injustos. Esa es la manifestación de la carnalidad de la naturaleza caída. Pero esto ha sido horrible lo que he estado exponiendo todo este momento. Mas lo que viene es precioso. Es precioso. Fíjese lo que dice el versículo 21. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora, esa palabra es como un bálsamo que viene del Espíritu a la pluma del apóstol Pablo cuando uno está leyendo todo lo anterior, donde dice no hay justo ni a uno, no hay unos renglones, dice, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni a uno, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está diciéndolo arriba, pero dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, la otra justicia. Hay dos justicias. Quizá debería llamarse distinto, porque una es la justicia humana de la que ya hemos hablado, manipulable, idealista, irreal, corruptible, la que ejercemos todos nosotros. Pero dice, aparte de eso y de la ley, ¿verdad? Se ha manifestado la justicia de Dios. Otra justicia diferente. ¡Ay, gloria a Dios! Es que esta me tiene, pero mal. Una justicia nueva, una justicia distinta, así es. Aparte de esta fracasada, se manifestó la justicia de Dios, testificada por la misma ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pásame la siguiente diapositiva, Raquel, por favor. ¿Ya está? No, todavía no. Esa. Aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pon la que sigue. Porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos pecaron. Todos pecamos juntos. Y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pon la siguiente, Raquel. Nadie merece ni siquiera voltear a ver a Dios. Eso lo estaba diciendo en los primeros capítulos. Hace una descripción magistral el apóstol Pablo acerca de la naturaleza del hombre, su caída, su desviación, sus perversiones, todo lo que el hombre es sin Dios, todo en lo que se convirtió en los primeros capítulos. Y le dice a los judíos: si ustedes que son judíos, no se crean, ustedes están perfectamente igual que aquellos que no tienen a Dios, con todo y ley. Qué terror. Con todo y la ley, ustedes están igualitos que los que no conocen a Dios. Unos y otros, el judío, el griego, todos igualitos, todos. Y entonces ahí es donde dice: por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos, están destituidos de la gloria de Dios. No hay gloria para ustedes, no hay eternidad en Dios, no hay salvación para ustedes. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Sigue la que sigue, por favor, Raquel. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia. Siga la lectura ahí, por favor. Siendo ahora justificados gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia de Dios, mi amado? ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es eso? Es el favor de Dios dirigido hacia usted y hacia mí. La gracia de Dios es que Dios, por su naturaleza buena, por su longanimidad, por su amor, por su misericordia, por su deseo, decidió actuar en favor tuyo, Mónica. Decidió actuar en favor tuyo, decidió actuar en favor tuyo, Rosita. Decidió actuar en favor de cada uno de nosotros, transgresores y no merecedores de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios y sin remedio, muertos irremisiblemente. Dios decide actuar por su gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracia de Dios, favor de Dios inmerecido. Si lo hubiéramos merecido no sería gracia, sería merecimiento, pero no lo merecíamos. Yo no lo merecía, yo era uno de estos, no soy mejor, yo soy el mismo que ellos. Yo crucifiqué a Cristo en la cruz con mis actos, con mis fechorías, yo lo llevé a la cruz. No debo pensar los judíos, ¿verdad? Como dicen los católicos, odiamos a los judíos porque mataron a Jesús. Yo lo maté, usted lo mató con sus actos, con sus pensamientos desviados, pecadores. Usted y yo crucificamos a Jesucristo, nuestro Señor, y lo pusimos en una cruz con una corona de espinas, y derramó su sangre por causa suya y mía. Nosotros éramos los que estábamos ahí crucificando a Jesús y gritándole improperios. Éramos nosotros.
Pero Dios, a pesar de eso, en su infinita gracia, extendió su amor para con nosotros. Esa es la otra justicia, la manifestación de la gracia de Dios. A ojos humanos, una justicia injusta, ¿no le parece? Porque no nos dio conforme merecíamos. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero Dios no nos dio conforme merecíamos. Actuó por encima de la equidad y del merecimiento, actuó muy por encima de eso el Señor. En eso consiste la justicia de Dios, no es la del hombre. La justicia de Dios en Cristo Jesús vino a desplazar la justicia del hombre. Y su gracia nos justificó, nos redimió gratuitamente. No hicimos nada. El apóstol Pablo en estos versículos, en estos pasajes dice, por lo cual no hay jactancia. ¿Quién se puede jactar? ¿Quién es merecedor? ¿Quién hizo algo para merecer esta preciosa gracia y este favor de Dios? Que levante la mano. ¿Quién hizo lo suficiente como para decir, a mí Dios me perdonó porque soy lindo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Absolutamente no. Fue por el puro afecto de su gracia, que se apiadó de ti y que se apiadó de mí. Y a veces menospreciamos eso. A veces eso porque fue gratis, aparentemente no fue gratis, no fue gratuito, pero así como nos lo da y lo recibimos tan simple y tan sencillo, decimos, sí, Cristo murió y Dios tuvo misericordia de mí y Él me perdona, con un desdén y una indolencia y una indiferencia a un acto tan glorioso, tan grandioso, que nos salvó de la muerte eterna y de la miseria eterna en este mundo y en el venidero. Y recalco, en este mundo y en el venidero, porque en este mundo el que vive sin Cristo es miserable y muerto en sus delitos y pecados, como dice el apóstol. Vosotros que en otros tiempos estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos. Así estábamos. Y sigue diciendo, pasa la que sigue, Raquelita. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación significa acto de sacrificio que agrada a Dios. Lo voy a repetir. La palabra propiciación es acto de sacrificio que agrada a Dios. Nada de lo que usted y yo pudiéramos hacer aquí sería un acto de sacrificio que agrade a Dios. Nada, por piadoso que parezca. Nada. La propiciación por medio de Jesucristo, en Cristo Jesús, Él fue el sacrificio. Jesús fue el sacrificio. Él fue el cordero sacrificado. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, fuimos justificados, es decir, nos trajo de la injusticia a la justicia de Dios, a la justificación. Fuimos justificados. Mire al que está a su lado y dígale, eres un hombre justo delante de los ojos de Dios. Dígase. Y a aquel le cayó, yo. Bueno, yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Si usted es de Cristo y usted fue lavado por la sangre de Cristo y fue perdonado porque se arrepintió y le dio su corazón a Cristo, usted es justo delante de Dios, de los ojos de Dios. No hay transgresión. Usted fue justificado por medio del sacrificio aceptado por Dios. Dice aquí que fue la propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra, gratuitamente mediante nuestra redención. Y Dios lo puso como el sacrificado,
el Cordero sacrificado por medio de la fe en su sangre, es decir, nosotros los que creímos en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, los que supimos que fue muerto y que derramó su sangre y pusimos la fe en Él, fuimos justificados delante de Dios por ese sacrificio que no era mío, pero Él estaba en mi lugar. Yo tenía que haber pagado el precio del sacrificio. Tú tenías que haber pagado el precio del sacrificio, pero Él decidió pagarlo por nosotros y justificarnos delante de Dios. Este es el mensaje más básico y sencillo del Evangelio, que Cristo murió por nosotros para pagar nuestros pecados y que nos salvó de la muerte eterna. A veces nos complicamos predicando tantas cosas, yo mismo predico tantas cosas así, ¿verdad? Pero este es el mensaje más esencial del Evangelio de Cristo, la muerte redentora de Cristo, quien fue sacrificado para perdonar mis pecados y mis transgresiones y justificarme delante de los ojos de Dios, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, subraye, aunque no acostumbre a subrayarla. Este sí es digno de subrayarse. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. ¿Cuántos se identifican con esta palabra? Levante su mano. Unos pocos, unos cuantos. Y quiero pensar que es porque no lo entienden. Mis pecados fueron, dice aquí, pasados por alto. ¿Dios se hace de la vista gorda? ¿O cómo? Su inmenso amor de Padre, ¿verdad? Dispuso, escúchame, dispuso no ver tus pecados. ¿Tienes pecados en tu vida, tu persona? ¿Tienes pecados? ¿Has cometido pecados? Dios dispuso en su corazón no verlos, pasar por alto. No está diciendo no están, no está diciendo no existieron, no está diciendo no los vi, no estaba diciendo eso. Decidió, tuvo una actitud de decir: voy a pasar por alto, voy a pasar por alto estos pecados. En su paciencia, dice aquí el apóstol, dice, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios que no te pide cuentas, que no te traerá y te dirá: a ver, cuéntamelas. No será así el juicio de Dios. En aquel día de la comparecencia, de que todos estaremos delante de su presencia, no será ni para los mundanos ni para nosotros, Dios no va a contar las cosas malas que hiciste, la montaña de cosas malas que hiciste y el montoncito de cosas buenas que hiciste y que yo hice. Dios no va a ser así. Si fuera así, estaría actuando bajo la justicia del hombre, que es injusta. Ah, no, pastor, ¿y entonces cómo va a ser la cosa? Una sola pregunta. ¿Qué hiciste con el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz por ti? Ah, pues yo oí esa historia, lo crucificaron. Lo vi en la tele, en una película de Mel Gibson. Ah, no, le dieron una paliza. Sí, yo la vi. Eso puede significar para ti. ¿Qué le vas a contestar al Señor? ¿Qué le vas a contestar al Señor? ¿Qué le voy a contestar yo? La pregunta es clara. ¿Qué significó para ti la muerte
expiatoria, quiere decir que murió en tu lugar. ¿Qué le vas a contestar cuando Dios te mire a los ojos y te diga que fue Jesús para ti? Esa será la pregunta clave. Esa será lo que tú le contestes al Señor. No, Señor, es que mira, yo fui re malo porque mi mamá me pegaba. No, Señor, eso no, Dios no lo quiere oír. Si ya estás poniendo en la lista tu argumento, échalo a la lumbre, échalo a la hoguera. No te vas a justificar por lo que te hizo tu abuelita o tu tío, ni yo tampoco. Dios te va a decir, yo te di lo que más amaba, te di mi corazón, te di mi corazón. ¿Qué hiciste con él? Porque te amé, te amé, te amé, te amé con todo mi corazón. Y no solo te lo dije, te lo demostré en la cruz del Calvario, te lo demostré. ¿Y tú? ¿Te importó? ¿Te importé? Póngase de pie.